Y una gran significación. Yo creo que esta es la demostración de que la política de primera infancia y los dispositivos de primera infancia llegan a todos los rincones del Uruguay. Y que la política de primera infancia es una política que procura la equidad y que se sustenta en el principio de igualdad. Los niños de primera infancia son niños del Uruguay, vivan en Aguas Corrientes, en un barrio de Pocitos o en una capital departamental de cualquier departamento del país. Para eso, por supuesto, el sistema tiene la plasticidad, podríamos decirlo así, suficiente de adaptarse a las realidades. Esto es un centro de primera infancia que no es modalidad CAIF, precisamente porque atiende a menos niños en función de las necesidades de la demanda de esta localidad y por lo tanto aquí se optó razonablemente por una casa comunitaria de cuidados. Reciben la misma atención técnica, el apoyo de los psicólogos, de los educadores, de los psicomotricistas, pero un tema de escala determina que esta sea la modalidad indicada. Que por supuesto a partir de aquí esto puede ampliarse, puede crecer para atender más niños. Hoy se están atendiendo aproximadamente 15 niños que están en la franja de los 5 meses y los 3 años hasta que cumplen los 4. Y todos sabemos la importancia que tiene la atención precisamente de los niños en esa hora tan temprana. Por todo lo que se define en la vida de un ser humano, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista emocional, físico, neurológico, y lo que se haga con los niños o se deje de hacer en esa etapa condicionará su desarrollo futuro y por lo tanto el éxito o el fracaso de esa vida, y nosotros todos trabajamos para el éxito humano, porque en definitiva eso es el derecho a la pública felicidad que tenemos todos los que nacemos en el Uruguay. ¿Esto ya se está aplicando en otros departamentos, en otras ciudades? ¿Cuál ha sido el resultado? Sí, por supuesto, esta modalidad no es nueva, no fue creada por nosotros, pero entendemos que es muy satisfactoria. Y cuando digo nosotros, me parece interesante señalarlo. El país en materia de primera infancia viene recorriendo una política de Estado, viene construyendo una política de Estado que empezó hace 35 años, podríamos situarla allí. Capaz que empezó antes también, pero en 1988 se fundó el Plan CAIF y desde ahí la atención a la primera infancia no ha parado de crecer. Este gobierno no solo confirmó esa tradición, sino que no se conformó con el avance inercial de la política, sino que además hizo o le dio un impulso muy importante, muy grande, con la dotación de recursos en la rendición de cuentas del año pasado, que estamos ejecutando y por lo tanto utilizando en este año 2022 y lo haremos en el 23 y en el 24. Canelones, porque ya que estamos en este departamento es bueno decirlo, verá la realidad de varios centros CAIF en los próximos meses. La semana pasada firmamos un contrato, como ustedes saben bien, de economía mixta para construir 27 centros CAIF en todo el país. 5 de ellos corresponden al departamento de Canelones. A eso hay que agregar un CAIF en Las Piedras, que habremos de construir en un predio que nos está cediendo el Ministerio de Defensa Nacional, otro en la localidad de San Bautista, otro con toda seguridad en la localidad de San Jacinto. Estamos mirando Parque de Plata con mucha atención en función de las necesidades del territorio y bueno, y ese es el trabajo que nos tiene ocupados cotidianamente. ¿Cuál es la diferencia entre estos centros de cuidados y un CAIF? Lo que yo decía, un tema simplemente de escala, un tema cuantitativo. Se entiende que los CAIF, porque así está definido el sistema, atienden de 30 niños para arriba y también tienen distintos modelos. La casa comunitaria es la misma atención, pero en todo caso se adapta a localidades más pequeñas, ¿verdad? O eventualmente no solo están en el interior, también en barrios de Montevideo, donde en determinada zona o entorno no se dan las condiciones como para construir un CAIF que implique una estructura más grande. Bueno, en ese caso se va por la vía del modelo de la casa comunitaria de cuidado en territorio. ¿Quiénes acceden? ¿Qué condiciones tienen que tener los padres? Tienen que tener la condición de que los niños estén en esa franja etaria y nosotros estamos insistiendo mucho e introduciendo en el modelo, a los efectos de la inscripción, tanto en los CAIF como en las casas comunitarias, lo que llamamos los índices de vulnerabilidad. Darle prioridad absoluta a aquellos niños y niñas que pertenecen a familias que se encuentran en condición más desfavorecida o de mayor vulnerabilidad, porque el esfuerzo que se está haciendo en primera instancia apunta a los 2 quintiles más desfavorecidos desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Así lo planteó el Poder Ejecutivo el año pasado en la instancia de la rendición de cuentas a la que hice referencia, y en función de eso es por ahí donde se empieza. No quiere decir eso que esta atención y estos servicios estén cerrados a los demás niños, porque los del tercer quintil también tienen que asistir a centros de primera infancia y los demás también. Pero en principio, por supuesto, hay que dar una respuesta en esa franja donde hay situaciones más complejas y más duras que requieren de la mano del Estado y donde enfrentamos a veces realidades culturales que nos obligan a trabajar con las familias, porque
estas modalidades de atención, a diferencia, por ejemplo, de la educación formal, lo que tiene un CAIF o una casa comunitaria es que se trabaja con el niño y se lo cuida, pero se trabaja con su familia. Y cuando el niño o la niña deja de concurrir, se llama a la casa y se trabaja con la familia para ver por qué no fue, y si dejó de ir hay que persuadir a la familia para que vuelva. Todo ese trabajo es parte de esta modalidad maravillosa de los centros de primera infancia de nuestro país.